Hoy te voy a contar 7 hábitos que yo utilizo habitualmente para entrenar mi ojo fotográfico. Además, podrás poner en práctica todos estos hábitos sin llevar la cámara encima y utilizarlos casi todos los días. Son una serie de hábitos que después, cuando salgan, van a hacer que tus fotografías funcionen mucho mejor. Así que si quieres mejorar de manera drástica tu fotografía, deja de centrarte tanto en el equipo fotográfico y empieza a entrenar tu ojo fotográfico. Vamos con el primer truco. El primer truco tiene que ver con Instagram. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el algoritmo a nuestro favor y para ello vamos a tener dos opciones: o bien borramos a nuestros amigos o los silenciamos, una de dos. El objetivo es que cuando abras Instagram no te salgan sus publicaciones, o bien te vas a hacer una nueva cuenta destinada a fotografía y vas a empezar a seguir solo a fotógrafos que te inspiren. Si acabas de empezar y no conoces fotógrafos que te inspiren, déjamelo en los comentarios, que si necesitáis puedo hacer un vídeo hablando de fotógrafos que a mí me inspiran, cuáles utilizo yo para aprender y demás. Y vamos con el objetivo de este truco. El objetivo de este truco básicamente es que cuando yo abro Instagram, en lugar de estar perdiendo el tiempo viendo la vida de mis amigos, solo me encuentro con fotografías de fotógrafos top que están donde yo quiero estar. Son fotógrafos brutales. Entonces yo empiezo a scrollear y utilizo el algoritmo a mi favor. Me empieza a enseñar fotos y fotos y más fotos de viaje, y cuando yo estoy scrolleando y veo una que me gusta, me paro y entonces analizo por qué me ha parado esta fotografía. ¿Qué ha sido? ¿Ha sido la luz, la composición, la escena, la historia que está contando? En fin, analiza la fotografía que te haya llamado la atención, porque eso poco a poco va a ir haciendo que tu inconsciente se llene de ideas que después aplicarás en la calle. Vamos con el siguiente truco, que es visita las exposiciones fotográficas, las galerías fotográficas que haya en tu ciudad, y no conviertas en una excusa el hecho de que no haya galerías fotográficas en tu ciudad. Puedes hacerlo cuando estés de viaje o cuando cambies. Incluso me parece que ahora hay galerías con visitas virtuales, así que visita galerías. ¿Por qué te digo esto? Pues porque es una forma de aprender de gente que está donde tú quieres estar, gente que ya ha recorrido todo ese camino. Y cuando estás visitando una galería, lo que tienes que hacer pues es un poquito lo mismo que te comentaba con Instagram, ¿no? Te paras delante de la foto y analizas qué es lo que te llama la atención, qué es lo que funciona. Fíjate también en cómo elaboran una serie de fotos, ¿no? Porque muchas veces en estas exposiciones lo que tenemos son series temáticas. Y esto es algo muy interesante porque vas a ir viendo cómo el fotógrafo desarrolla un tema. Verás que no hay tantas fotos repetidas como a veces hacemos nosotros, y luego que esto es algo que va a ir entrenando tu ojo. Cuando tú vas analizando todas estas fotografías, estás como nutriendo tu inconsciente, y cuando luego salgas a la calle a hacer fotos, ese conocimiento va a aflorar de manera inconsciente y tú vas a tener como una facilidad por encuadrar unos recursos que antes no tenías. Además, te recomiendo no solo ir a exposiciones cuando estés en tu ciudad, sino cuando estés de viaje. Por ejemplo, yo hace poco estuve en Marrakech, y allí hay una casa de la fotografía, un museo de la fotografía, y tiene fotografías de la ciudad y del país de hace 100 años en adelante. Y entonces allí cogí mogollón de ideas que después, cuando estaba paseando por las calles de Marrakech, pues me fijaba en aquello que yo había visto en ese museo, intentaba replicarlo pero en versión actual, y al final no deja de ser un entrenamiento. Cuanto más consumas fotografía, más ideas vas a tener después cuando salgas a la calle. Vamos con el tercer hábito que también va a mejorar muchísimo tu fotografía, y este no es tan evidente, pero está relacionado con el tema anterior. Visita museos de arte. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los maestros de la fotografía no inventaron las reglas de composición. Las reglas de composición las inventaron los pintores. Los pintores tienen
unos cuadros en los museos que son espectaculares. Tú, cuando mires un cuadro, analiza la luz, la composición, cómo han jugado con los colores, porque además ellos tenían a veces la ventaja de que pueden como manipular la obra, ¿no? Ellos pueden elegir qué colores ponen, qué colores utilizan, cómo iluminan, y entonces es una forma de absorber información acerca de la composición, de teoría del color, también de la luz. Es un poco la misma idea de antes, nutre tu inconsciente de ideas fotográficas, de composición y de todo esto para que después afloren cuando salgas a la calle. Y si esto no te lo crees, fijaros, y si no os lo creéis, fijaros por ejemplo en algo que me ocurrió a mí, y esto es algo que yo he notado con el tiempo. No era consciente al principio, pero no sé si visteis el vídeo anterior sobre cómo pasé de ingeniero a fotógrafo. En ese vídeo yo explico mi proceso y hablo de las fotos que hacía yo al principio. Si os habéis fijado, tengo una serie de los niños monje, tengo algunas fotos de Tanzania que, aunque no estuvieran muy bien editadas, compositivamente funcionaban muy bien. Yo en la vida había estudiado fotografía todavía. Empecé precisamente justo después de ese viaje a Birmania. Lo que ocurre aquí es que yo de pequeño, claro, yo vivía con mi padre y mi abuelo eran muy frikis del arte, estudiaban obras de arte y pues solo teníamos una tele en casa. Y entonces lo que ocurría es que mi padre se ponía a ver vídeos de El pintor y su paleta. Era una serie de documentales que lo que hacían, por ejemplo, era analizar las obras de los pintores. Que si Monet en este cuadro había utilizado esta composición, los colores de no sé qué, luego un Rembrandt, ¿no? Y toda mi infancia me la he pasado viendo este tipo de vídeos y como por arte de magia, cuando yo salí a hacer fotos, ya sabía componer, porque toda la vida me la había pasado viendo composiciones de cuadros. Así que visita museos de cuadros también. Y muy ligado a estos puntos anteriores están los fotolibros. Aunque a veces son un poquito caros, sobre todo los de los buenos pintores y en tamaño grande, consume todo lo que puedas. Yo tengo fotolibros de mis fotógrafos favoritos, os puedo enseñar alguno. Y al final aquí la idea es la misma. Fíjate en las fotos, míralas con calma. No solo disfrútalas, fíjate en cada detalle, en cómo ha compuesto, qué incluye en la fotografía y qué no incluye, qué cosas utiliza para contar la historia. Lo mismo que con las galerías de fotos, con las exposiciones. Fíjate, porque normalmente estos fotolibros suelen abordar un tema y te van a dar ideas también, ¿no? Cómo tratar ese tema, cómo hilar una serie fotográfica de diferentes países del mundo. Por ejemplo, yo ahora aquí tengo el libro de Steve McCurry que se llama Devotion, que va dedicado a la devoción, al cómo se desarrolla la espiritualidad en diferentes partes del mundo. Entonces, pues aquí tienes una idea de cómo puedes conectar una fotografía de Birmania con los niños monje, con un ritual de África o con una procesión de España. Y luego también vas a ir absorbiendo de nuevo muchísimas ideas de fotografía, formas de ver cómo conectar series, no sé, es algo que te va a aportar muchísimo valor, así que yo ni me lo pensaría y empezaría a invertir de vez en cuando en algún fotolibro. Fijaros, por ejemplo, en algunos de los fotolibros que tengo yo. Este es el de Devotion, que por cierto lo tengo dedicado. Me hizo muchísima ilusión conocer al maestro, a mi gran referente en persona. Pero fijaros un poquito lo que digo, ¿no? Fijaros qué composiciones, qué ideas. Cuando vosotros estéis en algún destino, pues podéis aprender de esto. A mí es que me resulta una forma de aprender a hacer fotos, porque no todo es hacer la foto tú, ¿sabes? Es el hecho de estar viendo qué ideas ha tenido otra persona. Fijaros en esta, por ejemplo, Alliance, ¿no? Y el matrimonio. Y justo como ha jugado pues con ese fondo en el que juega con la alianza entre un matrimonio, ¿no? Que es súper mayor, y el texto que hay detrás. No, esta escena misma la podríais hacer vosotros en Barcelona, y es la relación entre
un abuelo y su nieta. Es que son ideas, pequeñas historias que os van a hacer practicar, os van a hacer ver la calle con otros ojos y vais a aprender muchísimo. Así que, como os decía, fijaros en los fotolibros, que es algo que es espectacular. Fijaros en Camboya. O, por ejemplo, como os comentaba, este fotolibro de Sebastián Salgado, África. Mirad la portada, es que es impresionante. Fijaros qué fotos. Si es cierto que no hace falta que os vayáis a la guerra ahora a documentar aquí la independencia de Angola, pero fijaros en el tipo de retrato, las composiciones. Fijaros en esta foto de la derecha, cómo ha metido de primer plano a este militar para añadir profundidad y además contexto, ¿no? Es que es una pasada. Fijaros en estas fotografías de Mundari. Es que estas fotos han hecho que yo me vaya a Mundari, porque quería conocer esto. Fijaros aquí detrás estas 3 Vs, ¿no? Esta idea que ha tenido de poner esas Vs son las escarificaciones que los Mundari suelen llevar en la frente. Vamos ahora con el quinto truco, y este es un truquito que yo lo uso a diario, y aquí sí que no tiene tanto que ver con la fotografía ya hecha, sino con la fotografía mental. Yo, cuando camino por la calle, aunque no lleve la cámara, lo que hago es imaginarme fotografías que podrías hacer. Para que se entienda un poco, por ejemplo, cuando yo iba todos los días a la oficina desde el gimnasio, tenía que caminar 20 minutos por la calle Diagonal de Barcelona, y por ejemplo, algunas mañanas pues me encontraba a un señor que venía de frente, ¿no? Iba con un patinete de color rosa al hombro, y sería un hombre pues de mi edad, más o menos, 35 o 40 años. Y eso para mí pues es una foto o es una pequeña historia. ¿Por qué? Pues porque ya te está sugiriendo que seguramente hace 10 o 15 minutos ese hombre iba en la dirección contraria con una niña pequeña con su patinete rosita montada, la estaba llevando al cole y ahora pues vuelve a casa a dejar el patinete y seguramente después se irá a trabajar. Pues un poquito esa sería la idea. Cuando vayas por la calle tú solo, incluso si vas con gente puedes hacerlo, pero igual queda un poco mal educado, ves entrenando tu ojo. Imagina encuadres, imagina fotografías, fíjate en esas pequeñas historias que vayas viendo, porque es lo que después cuando salgas con la cámara vas a fotografiar. Así que truco número 5, imagina que llevas siempre la cámara contigo. El siguiente hábito que yo he desarrollado, aunque ahora lo uso menos porque directamente no tengo tiempo de consumir este tipo de contenido, pero que lo hago siempre que veo cine o series. Cuando estéis viendo una película de Hollywood buena, cuando estéis viendo una serie brutal, fijaros en cada cambio de escena, porque hay un premio, seguro que lo habéis escuchado en los Goya o en los Oscars, que es el premio a director de fotografía. Esa es la persona que elige dónde se colocan las cámaras en cada escena, y si os fijáis, normalmente cuando hay un cambio de escena hay una foto que aparece que es espectacular. Yo, por ejemplo, os recomendaría la película del golpe, que a mí personalmente me encanta. Cada cambio de escena es que tiene unas fotografías brutales, o sea, es que son espectaculares. O algo más moderno, Juego de Tronos. No sé si alguno de vosotros ve la serie de La Casa del Dragón, fijaros en las escenas, fijaros en la iluminación. Hace poco hice un vídeo en el cual os hablaba de, por ejemplo, el esquema de iluminación Rembrandt, de dejar el triangulito en el rostro, ¿no? Pues si os fijáis en las escenas de La Casa del Dragón, cuando están dentro del castillo, la iluminación que hay es que es espectacular. Hacen unas fotos, o sea, realmente cada escena es un fotón, que tener este hábito de estar fijándose en esto va a hacer que captéis muchísimas ideas para cuando vosotros luego estéis en un interior o en un exterior, dependiendo del tipo de escena que sea, pero os digo que os va a dar muchísimas ideas que luego las vais a poder replicar de manera totalmente inconsciente
gracias a haber estado nutriendo vuestra mente cuando estabais viendo una serie. Y además, así no perderéis 2 horas de vuestra vida viendo una película, sino que además aprenderéis fotografía, que no está tan mal. Y vamos con el último hábito. Este es un hábito que a mí me gusta desarrollar, sobre todo cuando estoy en Barcelona de viaje. Puede ser un poquito más peligroso, que es ponerte restricciones. Este es el único hábito de todos los que os he dicho hoy que sí que requiere de la cámara, o bueno, podrías hacerlo con el móvil o sin cámara, pero básicamente consiste en limitarte. Que por ejemplo, pues dices, hoy voy a salir a la calle y solo voy a usar el 35 milímetros. Y eso te va a obligar a moverte, te va a obligar a ver la ciudad de otra manera, porque no puedes abrir más el angular, no tienes zoom. Y te va a hacer, pues, fíjate de otra forma, ¿no? Te vas a tener que mover tú en vez de hacer el zoom, vas a tener que tirarte para atrás para sacar una escena, a cambiar a tu forma de mirar. Una alternativa a limitarte con las focales sería, por ejemplo, buscar un color. Esto además ahora creo que está bastante de moda en redes, lo llaman color hunting, y dices, pues hoy tengo que hacer fotos de color rojo. Y entonces tienes que salir y solo fotografiar cosas en las cuales un elemento rojo o el color que tú hayas elegido sea el protagonista. Esto al principio parece muy complicado, pero en cuanto tu cerebro se fija en ese color, va a aparecer por todas partes. Y es una forma muy interesante de practicar narrativa, de contar una historia solo con esos colores, porque te hace mirar diferente y eso luego en la vida real es súper interesante cuando salgas a hacer fotos de viaje. Y hasta aquí los 7 hábitos que yo utilizo para mejorar mi fotografía. Déjame en los comentarios si tú tienes algún hábito diferente que yo no haya mencionado. Es muy interesante escuchar qué utilizan los demás fotógrafos porque siempre nos permite mejorar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.